no se les puso la carga de la ley. A los gentiles se les dijo solamente que se abstengan de ahogado de animal, de sangre y de fornicación, ¿no? Eso fueron las únicas indicaciones para los gentiles. Y hemos estudiado también que la palabra gentil es etnia. Creo que es la forma más correcta de entender, porque a veces vienen hermanos, ¿qué es un gentil? No, un gentil, de acuerdo al griego, es una etnia. Personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Ese es un gentil. Nosotros somos gentiles, somos parte de las etnias, porque nosotros no somos judíos de nacimiento. Nosotros no somos de pura cepa. Somos judíos injertados, somos espirituales, pero no somos los judíos de sangre. Hay que hacer la diferencia. Entonces ese concilio es para nosotros, porque ahí está lo que el Señor por medio del Espíritu Santo dijo aquella oportunidad, que deben observar las etnias o los gentiles. Sin embargo, cuando nosotros hemos estudiado el libro de Gálatas, nos hemos dado cuenta que los hermanos de Gálatas estaban siendo perturbados por judíos cristianos. Ellos eran judíos cristianos porque creían en Jesús. Sin embargo, a ellos no les parecía bien lo que habían determinado en el concilio de Jerusalén. A ellos no les parecía correcto. Ellos creían que no se estaba dando rienda suelta o permitiendo de alguna manera el pecado. Entonces ellos no estaban de acuerdo y ellos decían que había que creer en Jesús, pero también habían que practicar las obras de la ley. Sí, esa es la posición de ellos. Creer en Jesús, pero practicar las obras de la ley. Una cosa, los judaizantes no enseñaban la salvación por las obras. Ellos enseñaban la salvación por la fe. Solamente que como evidencia de ser creyente, la persona tenía que guardar la circuncisión y toda la ley judía. Ellos no enseñaban salvación por obras, ellos enseñaban salvación por gracia, pero había que más de eso, había que practicar las obras de la ley. Vamos a Gálatas capítulo 3. Pablo ahora va a hablar con Gálatas. Anteriormente estaba hablando con Pedro. Termina su conversación con el apóstol Pedro. Ahora se dirige a los hermanos de Galacia. Vamos a ver qué les dice. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas palabras son bastante altisonantes, son palabras muy fuertes para una iglesia. Oh, Gálatas insensatos, sin entendimiento, sin juicio, sin el óvulo frontal, descerebrados. Es una palabra muy, muy fuerte, mi hermano querido. Esta expresión se demuestra el carácter de la preocupación de Juan, que dice: mire, de Gálatas estúpidos, llenos de embrujores. En griego es anoetos. Anoetos es en griego. Anoetos quiere decir carente de sentido. Uno indigno de carencia de sentido. Uno que no tiene el lóbulo frontal, un descerebrado, un estúpido, un tonto. Semejante palabras de un apóstol para una iglesia. Hermano, que te digan descerebrado.
podrían a ti calificarte de hoy día de agresión verbal, ¿no? Hoy día hay agresivos, los agresivos le ponen mucha fuerza a las palabras e insultan a la persona, ¿no? Con palabras muy altisonantes, muy fuertes. Pero ¿por qué razón un apóstol trata así a una iglesia? ¿Por qué les dice estúpidos? Cuando Jesús dijo que a nadie digáis estúpido, eso dijo Jesús. Según la ley, a nadie debemos decir estúpido, porque dice que el que dice estúpido, eso está en Mateo capítulo 5, si no me equivoco, 21-22, dice que está expuesto al fuego eterno. ¿Sí? Pero ¿por qué un apóstol trata así a su iglesia, de esa manera? Ustedes no tienen juicio, no tienen entendimiento. Porque en esa iglesia estaba en juego su salvación. ¿Sí? Lo que estaba en juego era la salvación. No era un problema, hermanos, de otra índole. Como cuando hay un problema de otra índole, entonces uno puede de alguna manera utilizar otras palabras más suaves. Pero aquí Pablo arremete con todo y les dice lo que son. Ustedes son unos estúpidos. Ustedes no tienen cerebro, ustedes no tienen juicio. ¿Qué les está pasando? Es como darles un balde de agua fría. Es un método también, ¿no? Como que de alguna manera con esto él intenta hacerles reaccionar. Sí, quiere hacerles reaccionar con esta palabra fuerte de este apóstol. Pero hay algunas cosas más dentro de estas palabras que el hermano también ha mencionado. Fíjese lo que dice en mi versión. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora más abajo le dice, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar quiere decir ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién les hizo la maldad? Es que los gálatas no se habían desviado por su propia cuenta, sino que hay un grupo de hermanos de Jerusalén, los judaizantes que creían en Jesús, pero también en la ley. Entonces este grupo fueron aquellos que embobaron a los gálatas. La palabra fascinar viene del mal de ojos. Sí, viene del mal de ojos. Es una palabra cuando alguien tenía a su bebé, bonito, robusto, gordito, ¿no? Entonces hay ojos, dicen así, la creencia, porque al final es una creencia, ¿no? Le miran fijamente al bebé, fijamente, que ese bebé pierde el vigor, pierde la fuerza, se le quita el apetito y se vuelve como tonto. Ya no quiere comer y poco a poco va adelgazando. Hasta que no sé con qué menjunje lo curan, ¿no? Justo ayer a mi hijito, ¿no? De 12 años, se pone una máscara y tengo un primo que estuvieron la semana pasada, se pone una máscara, ¿no? Y sale con la máscara y lo asusta. Le digo, cuidado, no debes hacer eso. Se puede asustar el niño. Claro que se asustó, pero gracias a Dios no fue nada peligroso. Y mi primo decía, hay que ponerle huevo. Y yo le digo, hermano, eso es brujería, le digo. Hay que pasarle huevo al bebé. Hermano, Pablo está tomando prestado las palabras, hechizar. Pablo no cree en eso, por supuesto. Eso es una creencia muy antigua. En varios países se practicaba y se practica todavía. Cuando alguien tiene mal de ojos, entonces un montón de menjunje le ponen a la criatura para avivarlo. Pero bueno, Pablo lo que está usando para avivar a estos gálatas no es el huevo, ¿sí? Pablo está usando palabras. Las palabras de Pablo parecen ser muy duras, pero es de un corazón blando, ¿sí? Lo dice con todo su cariño, con todo su amor, aunque se puede mostrar duro, pero lo dice con cariño, porque es la única manera de hacerles reaccionar a los gálatas. Son las palabras. Tú cuando tu hijo se está por ahogar o está
por morir atropellado, tú no vas a decir, oye, ven. Vas a tener que usar palabras más fuertes para llamar su atención. ¿Sí? A veces hay que usar palabras fuertes para llamar la atención de ciertas personas. Entonces aquí Pablo está usando no una palabra muy fuerte, pero a la misma vez le dice, no, ustedes no se han perdido por su propia cuenta, ustedes no están desviados por su propia cuenta, sino que hay un grupo que los ha hechizado, hay un grupo que los ha embrujado. ¿Sí? Ahora, ¿qué método utilizó estos hechizadores para embobar o atontar a los gálatas? ¿Cuál fue el método que utilizaron? ¿Cómo es que embobaron a tremendos hermanos gigantes en la fe? Eran los gálatas, porque habían oído el mensaje del evangelio por la misma boca del apóstol Pablo. ¿Y cómo es posible que en tan poco tiempo ellos ahora estaban como tontos? ¿Qué recurso habían utilizado, pregunto, iglesia, los gálatas? Los galasianos, los de Judea. Muy bien, el engaño, ¿qué más? ¿Cómo? La duda, otra cosa más. El miedo. O sea, hablaban de Cristo, pero también decía que tenía que estar circuncidarse. Hermanos, utilizaron la obediencia. ¿Sí me entiende? La obediencia. No, pues Pablo también que predique de la gracia, pero a él le falta la ley y él tiene que predicar también de la obediencia. ¿No le parece? No habla mucho de la obediencia. Pablo solo habla de la fe y que Cristo y que la gracia, que la justificación solo por la fe. Entonces Pablo también tiene que hablar de la obediencia. Entonces los gálatas al comienzo se rascaban la cabeza y luego atinaron, sí, cierto. Está mal el apóstol Pablo. No somos salvos solo por Cristo, también tenemos que obedecer la ley. Y de esa manera embaucaron a los hermanos de Galacia. Los embrujaron, los atontaron. ¿Sabes qué predicaban los hermanos de Judea? A Moisés. Ellos predicaban la ley de Moisés. ¿Pablo qué predicaba? La gracia. La ley de Moisés, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Los galasianos y los hermanos de Judea predicaban la ley de Moisés, el Sinaí. En cambio Pablo predicaba el Calvario. Esa es la diferencia. Y aquí, hermanos, estamos entrando a un tema que quizás nos pueda incomodar, pero también es un tema que hay que considerar porque es la verdad de Dios. Para Pablo, para Lutero, esta carta que estamos leyendo era su esposa. Esta carta es conocida mundialmente como la carta de la libertad cristiana. No una libertad que te va a llevar a pecar, sino una libertad donde te va a despertar y decir, no, verdad, este es el evangelio, no debo desviarme como los hermanos de Galacia. Cualquier cosa que no se centre en Jesucristo no es evangelio. ¿Sí? Cualquier cosa que no se centre en Jesucristo no es evangelio. El evangelio se centra en la persona de nuestro Señor y lo vamos a ver aquí más abajo. Miren, volvamos al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pregunto, ¿de quién estaban apartando sus ojos los Gálatas? De Jesús. En el griego, no recuerdo bien, creo que acá lo tengo, en el griego es grafó. Déjame ver aquí. Sí, esto tiene que ver con dibujo. Pablo había dibujado a Cristo en la mente y en el corazón de los Gálatas. Pablo les había demostrado en forma clara, sí, como un dibujo, todo lo relacionado ¿a quién? A Jesús. Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Es decir, está diciendo, yo les he presentado a ustedes claramente a Jesús. Les he hablado que la salvación es por medio de Él. Yo dibujé en su mente y en su corazón a Jesús. Y le he presentado en forma muy clara ante sus ojos.
Yo les he presentado a Jesús. Así he sido muy claro enseñándoles la salvación por medio de Jesús y no por las obras de la ley. Pero ¿qué les pasó? ¿Por qué quitaron su atención sobre Jesús? ¿Por qué se desviaron? Hermano, el error es quitar nuestros ojos de Jesús para ponerlos en la ley. Ese es el error. Ese es el error. Dejar de mirar a Cristo, que ha sido ya claramente dibujado en la Biblia como el crucificado, como el Redentor. La causa de nuestro perdón y de nuestra justificación es Jesús. Cuando tú dejas de mirar a Cristo como la causa de tu salvación, como la fuente de tu salvación, de tu justificación, y tú comienzas a poner tu mirada en otras cosas, entonces tú eres un descerebrado. Duro, ¿no? Duro, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Quién nos fascinó? Ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente dibujado y presentado como el único antídoto para el problema del pecado, como la única salvación, como el único medio de perdón. Yo les he presentado a Cristo, pero ustedes están mirando ¿qué cosa? Las obras de la ley. Y eso vamos a ver en el siguiente texto, hermano. Vamos a ver el siguiente texto. Miren, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Les hace otra pregunta. ¿Qué quiere saber? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, la pregunta de Pablo es una pregunta muy clara y exige una respuesta clara también. Esto quiero saber, le dice. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Porque guardaban la ley o porque oyeron con fe? Hermanos, esto me hace acordar, ¿se acuerdan cuando Pedro fue a visitar a Cornelio? Pedro fue a visitar a Cornelio y Cornelio invitó a sus vecinos, amigos, dice, y familiares. En esa reunión Pedro comenzó a hablar ¿de quién? De Jesús. Pedro comenzó a hablar de que en el nombre de Jesús se recibe perdón de pecados, que Él es el juez de vivos y justos, de vivos y muertos, y que en su nombre Dios ha decidido perdonar a todo ser humano. Esto está en Hechos, vamos a ver 10:42. Un ratito nomás nos salteamos para responder a la pregunta de Pablo. Hechos 10, sí, Hechos 10:42. Miren, hermanos, Hechos 10:42. Miren lo que dice. 42, dice así, 43 y 44. Miren lo que dice. Y nos mandó. Está predicando Pedro en la casa de Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán ¿qué? Todos los que creyeren ¿en quién? En Cristo, en su obra vicaria, en su obra en la cruz. Todos los que creyeren en Él, ¿qué van a recibir? Yo no sé cuántos creen esto. ¿Creen ustedes? Así de sencillo es la salvación. No hay otro medio, no hay otro camino. Todos los que creyeren en Él reciben perdón de pecados. La salvación es sencilla. No hay otro camino, no hay otro medio. La Biblia es sencilla, el hombre lo ha complicado. Pero todos los que creen en su nombre reciben perdón de pecados. Y fíjense que dice más abajo, el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían.
¿Qué palabras? ¿Eran las palabras de la ley? No. ¿Eran palabras sobre cómo alimentarse? Entonces, ¿cómo cae el Espíritu Santo? Cuando nosotros creemos que Cristo es el crucificado, cuando creemos que por medio de Él recibimos perdón de pecados, entonces el Espíritu Santo cae sobre nosotros. Amén. Hermanos, hoy hay un libro que hay métodos para recibir el Espíritu Santo. Sí. Hay un libro de Benny Hinn, por ejemplo, dice: Buenos días, Espíritu Santo. Y ahí él te da métodos para cómo recibir el Espíritu Santo. Hermano, no existen métodos para recibir el Espíritu Santo. No, algunos dicen debes debes limpiar tu corazón para que el Espíritu Santo more. Así dicen, ¿no? O sea, debes limpiar, y hacen un montón de gimnasias, ayunos, oraciones y tantas cosas para recibir. No, hermano, eso no dice la Biblia, por favor. Y Pablo le dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vemos un ejemplo claro. Ellos estaban escuchando el mensaje de Pedro, que Pedro decía que en el nombre de Jesús se recibe el perdón de los pecados. Y como consecuencia de eso, el verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué discurso? Sobre Cristo, el discurso sobre el Evangelio, sobre la obra de Cristo. Oh, hermano, hoy día tú te vas a una librería y te encuentras muchos métodos cómo recibir el Espíritu Santo, muchos métodos. Y pobre hermano, ayunan 15 días, otros 40 días, pensando que con esas gimnasias van a recibir poder. No, el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Solo por el oír con fe, pero no oír cualquier tontera, sino cuando oyes el Evangelio. Cuando oyes el Evangelio, tú recibes el Espíritu Santo. Y miren lo que sucedió, la consecuencia de esto. El verso siguiente: y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos. No se habían bautizado y habían recibido. Yo siempre estuve en contra de esta oración. Cuando uno bautizaba, había una oración así: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, para el perdón de tus pecados y para que tu nombre esté escrito en el libro. O sea, el bautismo me da a mí, según esta creencia, el perdón de pecados. El bautismo me da el Espíritu Santo y por el bautismo mi nombre es escrito. Eso es estupidez. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso es lo que Pablo cuestiona. Por eso dice: Gálatas estúpidos, ¿quién os hechizó para que no creáis en Cristo, que ha sido claramente presentado como crucificado? Entonces, hermanos, debemos despertar en este sentido. El Espíritu Santo se recibe únicamente por creer. Amén. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo entonces? Tienen el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. En algunos trabaja más fuerte, en otros menos, pero tienen el Espíritu Santo. Usted no necesita hacer gimnasias o cosas así para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tiene todo aquel que cree en el Evangelio. Efesios 1:13, vamos un ratito a Efesios 1:13. Efesios 1:13, hermanos. Efesios 1:13. Miren lo que dice allí. El texto es muy claro, hermanos. La palabra de Dios dice así en Efesios 1:13. Fíjese la sencillez de la Biblia. En él también, 1:13, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, y subraya el apóstol, el evangelio de qué, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, para que no nos confundamos, la palabra de verdad es el evangelio, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo coloque en nuestra vida lo primero, que es el amor. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, para que controle nuestra naturaleza pecaminosa, para que haga una obra que nosotros no podemos hacer. Él la hace, yo no la puedo hacer. Mi carne dice que el hombre carnal, él detesta las cosas espirituales. Mi carne ama las cosas negativas, el pecado. Pero Dios me envía su Espíritu a mi corazón para que Él haga el querer y el hacer por su buena. Pero el primer fruto del Espíritu es el amor. El amor de Dios en nuestros corazones. Él sella la verdad del Evangelio aquí, que yo soy salvo por fe. Ese es el sello de Dios, de paso. ¿Cuál es el sello de Dios? No es un día de reposo. El sello de Dios es la salvación por la fe. Eso sella el Espíritu, ¿dónde? En tu mente, aquí. Porque ¿sabes qué? El diablo, así como los Gálatas, nos quiere embobar, nos quiere hechizar para desviarnos de la salvación que es por medio. Entonces, por lo tanto, el primer trabajo del Espíritu es sellar aquí en mi mente, la salvación por medio de la fe y no por las obras de la ley. Ahora sí, volvamos a Gálatas, hermanos. Gálatas 3. Miren, nuevamente les vuelve a insultar. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ellos comenzaron bien por el Espíritu. No, acá no habla del Espíritu Santo, aquí está hablando del Evangelio, del Espíritu del Evangelio. Comenzaron ustedes bien, porque habían colocado su mente, su fe en Cristo, sus ojos en Cristo. De paso que la fe no mira a otra cosa, sino que solo a Cristo. La fe se deleita en mirar a Jesús, en colocar su mirada sobre Jesús. La fe no se distrae en otra cosa. La fe se ancla de Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La verdadera fe se ancla en Jesús, mira a Jesús, contempla a Jesús, depende de Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces la fe verdadera solo se ancla en Jesús, de manera que en el corazón de la persona debe haber el amor hacia Jesús. No está puesto sobre, no, estoy en la verdadera religión. No, la fe depende del Señor Jesús, de comienzo al final. Para la fe, su punto de partida es Jesús. Por eso les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. ¿Qué cosa es acabar por la carne? Según el contexto, hermanos, por las obras de la ley. ¿Sabes qué es acabar por la carne? Es acabar por las obras de la ley. ¿Y no me han escuchado esto? Sí, yo soy, ¿sabes? Todo el mundo sabe que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por Jesús. Pero ahora hay que depender de la ley. Ese es el problema de Galacia. No, nosotros tenemos que comenzar con Cristo y terminar con Cristo. La fe no conoce otro lugar donde aprecia y quiere más que a Jesús. La fe depende de Jesús. La fe fue dejada para mirar a Jesús. Yo siempre he dicho, la fe es como los ojos. ¿Los ojos hacia dónde miran? Para afuera. ¿La fe para dónde mira? Para Jesús. La fe mira para... Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mira a Jesús. Pero las obras de la ley, ¿a dónde miran? ¡Oh! Ya me falta poco.
Ya estoy venciendo este apetito sexual. Ya estoy venciendo el apetito de los